Hola amigos, bienvenidos a su programa Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Éxodo, el capítulo 11. Pero antes oremos. Buen Dios, gracias por guiarnos hasta este día y condúcenos ahora en el estudio de tu palabra. En Jesús, amén. En el día de hoy estamos ya casi que el pueblo de Israel sale de Egipto. A eso nos ha traído el capítulo 11 del libro de Éxodo. Al inicio del capítulo, Dios habla con Moisés y le dice que vaya y le cuente al pueblo de Israel que ellos deben ir a donde sus vecinos egipcios para pedirles que les den oro, plata y todo lo que pudiese ser de pronto de valor como un regalo a la hora ellos de salir y pudiesen pues no ir con las manos vacías sino con algo que llevar. Lo que es interesante en este pasaje es que eso que está allí en Éxodo es en realidad el cumplimiento de una promesa que Dios había hecho en Génesis. De paso, todo lo que está pasando en Éxodo, en realidad de una u otra forma ya ha sido predicho por Dios en el libro de Génesis. En Génesis capítulo 15, Dios habla con Abraham y le dice que en algún momento sus descendientes iban a estar esclavos en una nación. Así que cuando llegamos al libro de Éxodo no es sorpresa, no es que nos tome por desprovisto que el pueblo de Israel se encuentre esclavo. Dios ya lo había dicho. Y de hecho este punto también Dios lo había dicho. Si vamos al libro de Génesis, al capítulo 15 y al versículo 14, Dios le había dicho a Abraham que Dios iba a juzgar a la nación en la cual el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, iban a ser esclavos. Y que además, después de eso, el pueblo de Israel saldría de allí con grandes riquezas. Por eso es que el texto, cuando al principio nos dice que el pueblo de Israel fue a los vecinos egipcios para pedir oro y plata, eso ya Dios lo había prometido. Dios había prometido pues, que iban a salir con riquezas y en este momento ellos estaban haciendo lo necesario para que esa promesa se cumpliese. Es bien curioso porque, bueno, seguimos leyendo el texto y vamos a descubrir que Dios le avisa a Moisés que iba a ocurrir lo de la muerte de los primogénitos. Pero antes de llegar allí, me parece importante y relevante destacar que Dios le había prometido a Abraham que sus descendientes iban a salir con riquezas de la nación. Pero cuando Dios le hizo esa promesa a los descendientes se la hizo en la persona de su padre, Abraham. O sea, desde Abraham estaba esta promesa y hasta ahora se estaba cumpliendo. Esto nos coloca a pensar un poco y nos debería enseñar que a veces las promesas de Dios no tienen un cumplimiento inmediato. A veces tenemos esta noción de que si existe una promesa, la promesa debe cumplirse al día o al mes. Y en este caso vemos que pasaron casi 430 años para que una promesa se cumpliese. Pasaron generaciones enteras. Las personas a las cuales se les hicieron la promesa no disfrutaron de ella. De una u otra forma esto nos debería llevar a pensar en que a veces hay promesas que Dios nos puede hacer, pero que hallarán su cumplimiento en un tiempo después. Por otro lado, el capítulo 11 del libro de Éxodo nos enseña que Dios es justo. El pueblo de Israel había estado, como hemos dicho, por varias generaciones siendo esclavo en Egipto, trabajando en Egipto, pero ellos no habían recibido un pago. Así que no solo es la promesa que se cumple, la promesa que Dios le había hecho a Abraham que se cumple ahora en Éxodo 11, sino también que vemos la justicia de Dios porque el pueblo de Israel había estado trabajando esclavo y sin ningún pago y ahora recibe su pago. ¿Que se demoró la justicia? Sí, pero aún así Dios sigue siendo justo. ¿Qué es lo otro que quizás necesitamos entender? Dos lecciones que se relacionan con el tiempo divino. Uno, que el tiempo de la promesa pues, puede tardar un poco. Y segundo, que la justicia de Dios a veces para verla nosotros con nuestros propios ojos y manifestada en nuestra vida también puede demorar. Porque miren que aquí pasaron generaciones enteras del pueblo de Israel esclavizado y solo esta es la que vino propiamente a recibir el pago. Sin embargo, Dios es justo porque al final pagó, no en el tiempo en que lo esperábamos, pero sí en el tiempo en que Él quería. Y su justicia se mantuvo. Por eso, en algunos momentos de nuestra vida podemos pensar que Dios no nos da lo que merecemos o de que Dios no está haciendo o cumpliendo con lo que Él había dicho. Y muchas veces quizás algo malo nos ocurre y decimos, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde está Dios en este momento? Es muy interesante que en la Biblia
a pesar de que se pueda demorar, Dios sigue siendo justo. Puede que pase mucho tiempo, pero aún así al final Dios demostrará su justicia. Por eso es lindo que al final de los siglos, en Apocalipsis 15, todo el mundo reconoce eso, que Dios es justo, que Dios es equitativo, que Dios no le da a unos y le quita a otros como Él parece, sino que verdaderamente Él vive de acuerdo a sus estándares, que es su ley. Así que esto nos lleva también a ver cómo la promesa el anuncio que se hace del castigo a los primogénitos tiene que ver también con el castigo de Dios, ¿no? Porque Dios había dicho que iba a juzgar a las naciones o a la nación que esclavizase a Israel y en lo que Él anuncia en el capítulo 11 de que todo primogénito del pueblo de Israel iba a morir, era precisamente su juicio contra esta nación, su juicio contra la descendencia del faraón, para que no se siguiese prolongando esta línea hereditaria de poder. Y nuevamente entonces vemos eso, que Dios es justo y que Dios cumple sus promesas cuando Él así lo considere necesario. ¿Estás esperando la justicia de Dios? ¿Estás esperando el cumplimiento de una promesa de Dios? No te desanimes, sigue esperando, sigue siendo fiel y de verdad al final verás que en algún momento podrás decir que Dios es justo y que Dios finalmente cumple sus promesas, tal como pasó con el pueblo de Israel. Que Dios te bendiga.